Uy, ahora en otro idioma ya no se salió. Bueno, estuvimos aquí, justamente estuvimos viendo estos aspectos. Vamos a volver a retomar esta parte. A ver, les decía que ¿alcanzan a ver las diapositivas? ¿Está bien? Sí, sí, Perfecto, sí. perfecto. Entonces, lo que les decía hace ratito es que nosotros en esta segunda parte necesitamos trabajar los objetivos específicos para encontrar el diseño metodológico que nos permita recolectar información, analizar esa información, interpretar esa información y luego trabajar en el informe, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo que estamos haciendo un poco ya estructurando cómo va a ser el orden de la presentación de nuestros trabajos, estaría en este orden. Entonces entraríamos desde la carátula, tema, antecedentes del problema, delimitación del objeto de estudio. Fíjense, todos estos puntos ya hemos visto. Planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos. Hasta aquí prácticamente hemos visto hoy, hemos hecho una pequeña práctica para entender mejor la relación desde el tema, el planteamiento del problema y el objetivo general. Ahora lo que vamos a ver es este punto, que es el diseño metodológico. Y hasta aquí nosotros hemos hecho la parte formal, porque estamos formalizando nuestra idea de la investigación, lo que nosotros pretendemos buscar con nuestra investigación. Por tanto, estamos haciendo esta formalización, ¿no? Estamos formalizando. Y acá, en la segunda parte, que es el diseño metodológico, nosotros ya le estamos dando un sentido más operativo. ¿En qué sentido? Todo lo que vamos a trabajar desde el planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos, en el diseño metodológico lo vamos a convertir en algo real. Y vamos a decir cómo vamos a responder a ese objetivo general, cómo vamos a responder a los objetivos específicos. Y en ese punto vamos a trabajar estos criterios. Tipo de investigación, enfoque metodológico, técnicas, ¿no? Operacionalización de variables, población, muestra y muestreo. Para que se entienda mejor, para que se comprenda el proceso que nosotros vamos a seguir, vamos a trabajar en tablitas, ¿no? Vamos a trabajar en tablitas cada uno de estos criterios metodológicos que nosotros estamos diseñando. Y cerramos este perfil con la bibliografía, ¿no? Entonces, fíjense, solo nos falta trabajar esta parte y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el proceso de la investigación que estamos siguiendo? Esto hemos visto ayer. Nosotros partimos de un diseño del perfil donde nosotros aterrizamos en nuestro tema de investigación. Acá es donde planificamos todo lo que vamos a trabajar con nuestra investigación, los objetivos, la metodología, las herramientas que estamos trabajando. Luego de eso nosotros pasamos a la fase de recolección de información, donde nosotros aplicamos, ¿no? Todo lo que hemos diseñado acá. Si hemos diseñado encuestas, aplicamos las encuestas. Si es entrevistas, aplicamos entrevistas. Y ese proceso se llama recolección de información o trabajo de campo. Luego de eso, estas herramientas vamos aplicando en el trabajo de campo todo lo que hemos diseñado, ¿no? Y con eso pasamos a el análisis, la interpretación de los resultados del trabajo de investigación que hemos realizado. Procedemos con el informe final, empezamos con la redacción de nuestro artículo científico. Nosotros, y eso aclaro nuevamente, nosotros vamos a llegar simplemente hasta aquí, ¿no? Solamente vamos a trabajar el perfil, ¿no? Acá es donde vamos a detallar todos los pasos que nosotros vamos a seguir en nuestra investigación. Ya dependerá de ustedes, yo de aquí al siguiente mes o tal vez el siguiente semestre, ya dependerá si ustedes quieren realizar esta segunda parte, que ya es el trabajo de investigación, ¿no? Eso va a depender mucho de ustedes. ¿En qué consiste el diseño metodológico? Como les adelanté al principio, nosotros, si bien en la primera parte formalizamos nuestro tema de investigación y decimos, queremos investigar esto, queremos trabajar esto, queremos plantear estos objetivos específicos, en el diseño metodológico tenemos que demostrar que esa idea que hemos planteado al inicio se tiene que hacer realidad, ¿no?
Entonces acá prácticamente le estamos diciendo cómo vamos a hacer realidad todo lo que nos hemos planteado en los objetivos específicos. Por eso el diseño metodológico es un caminito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de diseño y hablamos de la metodología, nosotros hablamos de un método, hablamos de un proceso, ¿no? De un camino que nosotros tenemos que seguir. Entonces, cuando hablamos de metodología es justamente eso, ¿no? Un camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Y qué significa el diseño? Que nosotros diseñamos el camino, ¿no? No es algo preestablecido, ¿no? No es algo como una receta que te diga, ponga esto, haga esto, que se yo, una taza de azúcar, 2 tazas de harina. No. Este diseño metodológico lo vamos creando en función al tema. Por tanto, cada tema tiene su propio diseño metodológico, ¿no? Cada tema que nosotros estamos trabajando. Por eso nosotros hablamos del diseño, porque tenemos que diseñar nuestro camino, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar nuestro camino? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Este diseño consta de, ¿no? Este trabajo que vamos a desarrollar consta de, uno, definimos el tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación va a ser nuestro trabajo? Dos, el enfoque metodológico, si va a ser cuantitativo, cualitativo, mixto. Definimos las técnicas que vamos a emplear. Ahí vemos en función al enfoque metodológico, ¿no? Encuestas, entrevistas, observación. Y también vamos a trabajar la operacionalización de las variables. ¿Qué significa eso? Que los objetivos específicos los vamos a operacionalizar en categorías e indicadores, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener con mayor exactitud la información que queremos recolectar. Finalmente, hablaremos de la población muestra y muestreo. Esto depende mucho de la cantidad de la población que nosotros pretendemos trabajar, ¿no? Y esto también está muy relacionado con la primera parte, donde hemos hablado de la delimitación del objeto de estudio, cuando hemos visto el temático, el geográfico, el temporal y el poblacional. Este poblacional está relacionado con este punto, ¿no? Porque acá vamos a detallar la población, nuestro objeto de estudio. Entonces vamos a ir en este orden. Primero vamos a ver el tipo de investigación, el enfoque metodológico, las técnicas, la operacionalización y la población muestra y muestra. ¿Qué entendemos por el tipo de investigación? ¿Qué es el tipo de investigación? Nosotros cuando decidimos el tipo de investigación estamos viendo, antes por ejemplo se hablaba de método, ¿no? Antes aquí hablábamos del método, método inductivo, método deductivo, método analítico, ¿sí? Hablamos de eso porque era un método, un camino a seguir. Acá en el tipo de investigación es casi lo mismo, pero con la salvedad de que nosotros precisamos qué tipo de información vamos a recolectar. Entonces, en ese sentido, nosotros clasificamos en lo siguiente. Descriptivo, ¿no? Entonces, tipo de investigación descriptivo se refiere cuando nosotros queremos describir características del objeto de estudio de una manera estructural. Entonces, si nosotros queremos describir a nuestro objeto de estudio, el tipo de investigación será descriptivo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ir más allá, ¿no? No solamente queremos describir, también queremos explicar, queremos dar a conocer el porqué, las razones, entonces nuestro tipo de investigación será explicativa, ¿no? Explicativa porque nosotros tratamos de dar explicaciones sobre el objeto de estudio, ¿no? Tratamos de decir por qué, ¿no? ¿Por qué se da de esta manera? ¿Por qué hay este fenómeno? ¿Por qué hay este comportamiento? ¿Por qué los estudiantes no responden? ¿Por qué esta estrategia no funciona? ¿Sí? Entonces, si queremos llegar a ese nivel, entonces nuestro tipo de investigación será explicativo. El otro punto es la investigación exploratoria. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros no contamos con información suficiente. Cuando trabajamos los antecedentes, en los antecedentes del tema, hemos visto, hemos recopilado, hemos leído, hemos consultado y hemos encontrado que no hay mucha información o no hay información, ¿sí? O no hay información sobre el tema que queremos investigar.
Entonces, si no hay información, nuestro tipo de investigación será exploratoria, porque será el primer acercamiento a ese objeto de estudio con el tema que estamos estudiando, ¿no? El primer acercamiento. Entonces, por tanto, nuestra investigación será exploratoria. Ahora, si nosotros queremos relacionar variables, ¿no? Nuestro fin es ver los niveles de relación, las formas, ¿no? de relación de las variables, entonces nuestra investigación será correlacional. Correlacional se refiere cuando nosotros intentamos explicar, ¿no? Ese entendimiento de las variables, ¿ya? Entonces, nosotros queremos tener ese fin, entender cómo se están relacionando estas variables, cómo se están complementando, entonces nuestro trabajo será correlacional. Por el tema y por la modalidad que seguimos, ¿no? en el artículo científico, la mayoría, puedo decir el 99%, nuestros trabajos caen en estos dos, ¿no? Descriptivas y explicativas, ¿no? La mayoría, la mayoría. Entonces, también seguramente en este módulo estaremos en estos dos niveles, ¿no? Descriptivo y explicativo. O puede ser solamente descriptivo o también puede ser ambas, ¿no? Descriptivo y explicativo. Eso depende mucho del tema que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Es una decisión que nosotros tomamos, porque el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos nos tienen que dar pie para tomar esta decisión y decir, a ver, mi trabajo va a ser descriptiva, va a ser explicativa, va a ser exploratoria, va a ser correlacional. Ahora, si yo digo mi trabajo por el tema que estoy planteando, va a ser descriptiva y explicativa, ¿no? O solamente va a ser descriptiva, entonces nos quedamos en el ámbito descriptivo, ¿ya? Eso es una decisión en función de cada tema que nosotros vamos a empezar a plantear. Luego de los tipos de investigación, trabajamos el enfoque metodológico. Si acá nosotros estamos precisando, ¿no? Y decir va a ser descriptivo, va a ser explicativo, nosotros acá en el enfoque precisamos qué tipo de información vamos a recolectar, ¿no? Acá en el enfoque nosotros tomamos esa decisión y decimos qué tipo de información voy a recolectar. Voy a recolectar información cuantitativa, voy a recolectar información cualitativa o voy a recolectar ambos, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, mixto, ¿no? Entonces, esta es una decisión también que ustedes tienen que tomar como investigadores. Todo depende del tema que nosotros estamos trabajando. ¿Cuándo decimos que es cualitativa? Cuando nosotros buscamos medir cualidades, características, atributos de nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, si solamente queremos ver ese tipo de enfoque, entonces nuestro trabajo será cualitativo. En cambio, si nosotros queremos medir, ¿no? Queremos contar, ¿no? Queremos tener una base numérica, una base estadística de nuestro objeto de estudio, del tema que estamos investigando, entonces será cuantitativo. Pero ahora, si yo quiero tener ambas, ¿no? Información cualitativa, información cuantitativa, entonces mi trabajo será mixto, ¿no? Tendré un enfoque metodológico mixto, porque voy a combinar el método o la metodología cuantitativa con la cualitativa. ¿Cómo definimos esta combinación, ¿no? ¿Cómo sabemos esta combinación si va a ser mixta, cualitativa, cuantitativa? Mucho depende de las técnicas que nosotros estamos o pretendemos emplear en nuestro trabajo de investigación. Porque cada enfoque cualitativo tiene sus técnicas. El enfoque cuantitativo tiene sus técnicas de investigación. Ahora, si nosotros queremos combinar estas dos técnicas, las técnicas que tiene la cualitativa y la cuantitativa, entonces nuestro trabajo tendrá un enfoque mixto, porque estamos combinando técnicas desde el lado cualitativo con técnicas desde el lado cuantitativo. Entonces se supone que esas dos técnicas nos van a ayudar a tener este enfoque mixto. ¿Por qué tomamos esta decisión? Más que todo por la profundidad que queremos alcanzar en nuestra investigación. Van a encontrar muchos textos, muchos libros
donde recomiendan que un trabajo de investigación siempre debiera ser mixto, ¿no? Especialmente por la profundidad del tema, porque vamos combinando esos dos enfoques metodológicos, ¿sí? Puede ser, pero tampoco se desmerece, ojo con eso, ¿no? Tampoco se desmerece si nosotros solo nos quedamos en lo cualitativo y también, o en lo cuantitativo, ¿no? Para nada, porque igualito nomás va a tener esa rigurosidad metodológica, ya sea cualitativa o cuantitativa. Una vez que hemos tomado esta decisión, ¿ya? Una vez que hemos tomado esta decisión de cuantitativo o cualitativo, entonces pasamos a ver las técnicas de investigación, ¿no? Estas técnicas que nos van a acompañar con sus herramientas para recolectar información. Entonces, diremos así, las técnicas de investigación, las herramientas, los instrumentos que tienen cada técnica de investigación se divide de la siguiente manera. Y vamos con este criterio, ¿ya? Con este criterio, cualitativo y cuantitativo. Entonces, con este criterio vamos clasificando nuestras herramientas, instrumentos que empleamos en una investigación de la siguiente manera. Técnicas cualitativas, grupos focales, entrevistas en profundidad, sondeos de opinión, observación, análisis de mensajes, revisión bibliográfica, grupos de discusión. ¿Pueden haber otras técnicas? Sí, pueden haber otras técnicas, ¿ya? Técnicas cuantitativas, encuesta, entrevista, sondeo de opinión, observación, análisis de contenido, revisión bibliográfica. Lo mismo, ¿pueden haber otras técnicas cuantitativas? Sí, ¿no? Todo depende del tema que nosotros estamos investigando, ¿ya? Pero estas son las que más se utilizan. Por eso hemos resumido en esta tablita las técnicas que más utilizamos en las investigaciones en ciencias sociales. Para estructurar, para tener una idea clara de lo que nosotros estamos haciendo con nuestro perfil, de lo que pretendemos investigar, traducimos este empleo de las técnicas en una tablita. Y en esta tablita, ¿no? A esta tabla lo denominamos tabla número 1, ¿sí? Tabla número 1. Y esta tabla se denomina descripción de técnicas por objetivos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a desglosar cada objetivo específico con sus técnicas, ¿ya? Con sus técnicas. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar estos aspectos? Vamos a organizar de la siguiente manera. En esta primera columna estarán los objetivos específicos. Entonces, si yo tengo 3 objetivos específicos, acá estarán los 3 objetivos específicos. Si yo tengo 5, acá estarán los 5 objetivos. En la siguiente columna, nosotros vamos trabajando por cada objetivo, vamos identificando por cada objetivo la técnica que nosotros vamos a emplear. Y a esa técnica nosotros vamos a identificar el instrumento o la herramienta, ¿no?, que vamos a emplear en la recolección de información. Y para tener esa seguridad, nosotros señalamos la fuente. ¿Quién va a ser la fuente de esa información? Vamos a ver enseguida un ejemplo, ¿ya? Lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Este objetivo o los objetivos específicos se traducen en técnicas. Estas técnicas se van a traducir en instrumentos o herramientas y, por supuesto, vamos a identificar la fuente, ¿no? La fuente de información. De dónde vamos a obtener la información que responda al objetivo específico. Vamos por el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Acá está el ejemplo, con esa misma idea, ¿no? Objetivo específico, técnicas, instrumentos, fuentes. Objetivo específico. Describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad. Preciso las técnicas. ¿Qué técnicas voy a usar? Voy a trabajar encuestas, voy a trabajar entrevistas estructurales. ¿Qué instrumento voy a usar para la encuesta? Boleta de encuesta. ¿Qué instrumento voy a usar para la entrevista? Guía de entrevista y reportera. ¿Cuál va a ser la fuente, ¿no?, la fuente para responder al objetivo específico? Voy a trabajar con estudiantes de contabilidad del segundo semestre. Esta fuente, donde decimos estudiantes de contabilidad, ya está mencionado
en el objetivo. Fíjense, estudiantes de la materia de contabilidad. ¿Sí? Por eso les decía hace rato, mientras más claro y preciso esté el objetivo, mejor, porque nos va a ayudar a tener una mayor coherencia en el planteamiento de esta tabla, ¿no? Entonces es mejor. Vamos al segundo objetivo, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad. Fíjense, acá mi fuente, estoy hablando del docente, ¿no? Conocer cómo aplica el docente. Entonces, como solo voy a trabajar con docentes, voy a plantear una técnica que es las entrevistas en profundidad. Mi instrumento será la guía de entrevista y reportera, y mi fuente será docentes de la materia de contabilidad, ¿no? Entonces, estoy precisando a quiénes voy a aplicar la técnica de investigación y el instrumento. Vamos al otro objetivo, donde dice determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes de la materia. Fíjense, aquí también ya estamos mencionando la fuente, ¿no? ¿En quiénes vamos a aplicar? Para este objetivo trabajamos encuestas, trabajamos entrevistas estructuradas. Para la encuesta utilizaré el instrumento de la boleta. Para la entrevista, la guía de entrevista. ¿Quiénes son mi fuente? Los estudiantes de contabilidad del segundo semestre. Aclaro, tengo dos precisiones acá. Uno, podemos repetir técnicas, ¿no? Podemos repetir instrumentos. Eso depende mucho de nuestro objetivo y del tema que estamos trabajando, ¿ya? Dos, podemos repetir las fuentes. Podemos repetir las fuentes. Fíjense, para este primer objetivo está la fuente estudiantes de contabilidad, y para este último objetivo también estudiantes de contabilidad, porque estos estudiantes de contabilidad están mencionados seguramente en el objetivo general y en el problema, ¿no? Y también en la delimitación del objeto de estudio. Entonces, por tanto, se puede repetir las fuentes, las técnicas y los instrumentos. Si tienen alguna consulta, adelante, les escucho. Abrimos micrófonos, por favor. ¿No hay consulta? Yo tengo una, estimado Pedro. Sí, adelante. ¿Tanto las técnicas como los instrumentos van a ir como anexos en los resultados que obtengamos? En el perfil, sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el perfil, al final, en la segunda lectura, vamos a diseñar la boleta de la encuesta y la entrevista, ¿no? Vamos a diseñar. Pero eso va a estar simplemente como anexo, ¿no? Como el instrumento, ¿no? Va a estar como anexo. Sí, va a estar Pues en un desde sería el anexo. ejemplo, no serían los datos recabados, solo sería No, el ejemplo. no datos recabados, porque no vamos a alcanzar a datos recabados, ¿no? Solo nos vamos a quedar en el diseño de la boleta de la encuesta y en el diseño de la guía de la entrevista. Ahí nos vamos a quedar, y eso va a estar en el anexo. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias, Jorge. ¿Otras preguntas? Perdón, ¿y necesariamente tiene que ser uno de esos dos instrumentos, boleta o guía? No. Ustedes deciden, aquí, ustedes deciden en función a las técnicas, ¿no? En función a las técnicas, ustedes deciden el instrumento que van a emplear. Gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Por qué es importante este primer cuadro, ¿no? Este primer cuadro, que lo denominamos cuadro número 1, descripción de técnicas por objetivos. Porque prácticamente aquí es donde nosotros detallamos la base principal de lo que es la recolección de la información. Porque acá estamos precisando las técnicas, los instrumentos y la fuente, ¿no? De dónde vamos a recolectar esa información. La tabla que le complementa, ¿no?, a esta tabla 1 es la operacionalización de las variables. ¿Eso qué significa? Si bien nosotros acá estamos identificando y estamos diciendo, para este objetivo, estas técnicas, estos instrumentos, ahora necesitamos detallar ¿qué?
¿qué vamos a preguntar en las encuestas? ¿Qué vamos a preguntar en las entrevistas? ¿No? ¿Qué preguntas vamos a realizar para responder a este objetivo? ¿Sí? Lo mismo acá en la entrevista en profundidad. Entonces digo, ¿qué preguntas voy a realizar para responder a este objetivo? Entonces, esa tareita, ¿no? Esa tarea de buscar las preguntas, lo denominamos operacionalización de variables. Porque cada objetivo que estamos planteando acá, vamos a identificar la variable, la categoría y los indicadores para medir estos objetivos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ese trabajito se llama operacionalización de variables. ¿En qué consiste? A ver, nosotros primero delimitamos conceptualmente las variables. ¿Eso qué significa? Que cada objetivo específico tiene una variable central a ser medido. Por ejemplo, si yo digo describir las razones para el uso de las tecnologías de información y comunicación, mi variable que quiero medir, o la variable que quiero medir, está acá, ¿no? Las razones para el uso, ¿no? Esto es lo que quiero medir, ¿sí? Entonces, cada objetivo siempre va a tener una variable que nosotros necesitamos medir, ¿sí? Eso no debe quedar en duda, ¿no? Todos los objetivos que vamos a plantear, sí o sí va a tener una variable principal. Entonces, nosotros delimitamos conceptualmente las variables a partir de su identificación en los objetivos específicos. 2. Las variables en una investigación no están dadas de antemano, ¿sí? Cada investigador debe elaborar y definir. Por tanto, cada tema va a tener sus propias variables, sus propios indicadores, ¿no? Cada uno de ustedes. Por eso el trabajo que vamos a desarrollar es en algunos casos de manera individual para ir aterrizando en todo lo que es el manejo de las variables, la definición de las variables, de las categorías, los indicadores. Entonces, cada investigador debe elaborar y definir lo que entiende por determinada variable. Esa variable nos vamos a respaldar con un autor, ¿sí? Vamos a ver con un autor, y eso vamos a trabajar con más detenimiento en el marco conceptual. Pero ya en esta parte nosotros vamos adelantando, ¿no? ¿Qué estamos definiendo o qué estamos entendiendo por esa determinada variable? 3. Se buscan indicadores que permitan medir al objeto de estudio. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a trabajar los indicadores para medir, ¿no?, a esa variable, ¿no? Nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a ver y vamos a definir qué variable, qué indicadores son los adecuados para medir esa variable. Entonces, nosotros vamos a definir. Y un buen apoyo para definir va a ser el concepto que nosotros vamos a usar, ¿ya? El concepto que nosotros vamos a usar. Se identifican las variables a partir de los objetivos específicos. Cada objetivo específico con su variable, con sus categorías, con sus indicadores. Pasos para la operacionalización. Se procede a definir conceptualmente cada una de las variables. Se establecen las dimensiones o categorías de cada una de las variables y se procede a identificar los indicadores, ¿no? Voy a retroceder un poquito, por favor, aquí. Estos indicadores que nosotros vamos a plantear, ¿ya? Estos indicadores que nosotros vamos a plantear son los que nosotros tenemos que trabajar en la entrevista, en la encuesta, ¿no? Estas son las preguntas que nosotros vamos a usar a partir de estos indicadores en la encuesta o en la entrevista, ¿no? O en la técnica que nosotros estemos usando. Enseguida vamos a ver un ejemplo, o algunos ejemplos. Entonces, se establecen las dimensiones o categorías de cada una de las variables y se procede a identificar los indicadores de medición. Por ejemplo, ¿no?, si yo quiero medir la variable estado civil, ¿sí? Fíjense, yo quiero medir la variable estado civil. ¿Con qué indicadores voy a medir? Entonces, los indicadores serán soltero, casado, viudo, concubino, ¿sí? ¿Pueden haber otros indicadores?
Depende del tema que estamos investigando, ¿no? Por ejemplo, unión libre, ¿sí? Podría ser, ¿no? Pero depende del tema y cómo nosotros estamos definiendo. Por eso les dije hace ratito acá y retomo nuevamente, ¿no? Cada investigador debe elaborar y definir lo que se entiende por una variable. Entonces, ahí ustedes argumentan. Cada investigador va a argumentar lo que entiende por esa determinada variable. Vamos a otro ejemplo. Si yo quiero medir, por ejemplo, variable nota, ¿no? Las notas. Entonces, ¿qué indicadores puedo plantear para las variables notas? Dirán, excelente, bueno, malo, regular, muy bueno. Entonces, yo con los investigadores, ustedes, vamos definiendo qué indicadores son los más adecuados para medir la variable. Otro ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, esta variable estatura, ¿sí? Los indicadores serán muy alto, alto, mediano, bajo, entonces dependiendo de lo que nosotros queremos encontrar en nuestra investigación. Entonces, cada uno de ustedes va a definir los indicadores que va a utilizar o que se va a utilizar en las herramientas o instrumentos que nosotros vamos a emplear, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, si yo voy a tener la pregunta, ¿no? Estado civil, entonces inmediatamente mi pregunta, ¿no? Estado civil, inmediatamente mis indicadores serán soltero, casado, viudo, concubino. ¿Qué significa esto? Que esta variable con sus indicadores estarán en la boleta de encuesta o en la boleta de entrevista. Lo mismo acá, ¿no? Si estoy queriendo medir la variable notas, entonces se supone que esta pregunta estará en la encuesta o en la entrevista. Con estos indicadores, excelente, bueno, mal. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Nosotros acá, lo que estamos haciendo, perdón, voy a retroceder acá, lo que estamos haciendo es que cada objetivo específico tenga su variable y tenga sus indicadores. Estas variables, esos indicadores, estarán presentes como preguntas en la encuesta, en la entrevista. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, especialmente en esa relación. Seguimos con los ejemplos. Vamos a ver acá nuestra tabla, nuestra segunda tabla, tabla número 2. La tabla número 1 estaba más destinado a ver objetivo, técnicas, instrumento y fuente. Ahora, la tabla número 2 estará destinado justamente a la operacionalización de las variables. En esta primera fila, nosotros ponemos al objetivo, el objetivo específico. Acá, en esta columna, identificamos la variable. Procedimos con la definición conceptual, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por esta variable? Procedemos a trabajar la categoría con la cual vamos a medir esta variable, y también procedemos a trabajar los indicadores. Luego de eso mencionamos la técnica, los instrumentos. Esta técnica y estos instrumentos son los mismos que hemos trabajado aquí arriba. Acá, ¿no? Técnicas, instrumentos. Pues prácticamente vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar las mismas técnicas y los instrumentos que hemos trabajado en esta tabla y los vamos a poner acá, ¿no? En esta técnica y los instrumentos. Lo único nuevo que vamos a trabajar es indicador, categoría, definición conceptual y variable, porque el objetivo será lo mismo. Vamos al ejemplo. Vamos con esa lógica, ¿ya? Vamos con esa lógica. Por ejemplo, si yo digo, objetivo específico, describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad, defino mi variable, razones para el uso, ¿no? Mi variable, lo que quiero medir. Estas razones para el uso voy a definir con un concepto. Este concepto, lo ideal es que sea de un autor, ¿no? Lo ideal es que sea de un autor, porque estos conceptos que están acá también nos van a servir para el marco conceptual.
defino con un concepto, con un autor, defino el concepto y expreso la categoría, ¿no? Entonces, generalmente la categoría es similar a la variable, ¿no? Casi similar a la variable. Podemos tener mayor precisión en la categoría, ¿sí? Entonces, si yo digo variable, razones para el uso, categoría, razones para el uso. ¿Con qué indicadores voy a medir razones para el uso? Entonces digo acá mis indicadores. Mejora la comunicación, facilita la adquisición de conocimientos, aprendizaje colectivo y participativo, no tiene limitación en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces estos indicadores estarán presentes en la boleta de encuesta o en la entrevista. Y esta será la pregunta, ¿no? La pregunta. Vamos al otro objetivo. Conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y la comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad. Mi objeto, mi fuente son los docentes. Pero lo que quiero medir, porque dice cómo aplica el docente las tecnologías, lo que quiero medir es la aplicación de las tecnologías. Entonces, mi variable, aplicación de las tecnologías. Defino con autor, expreso la categoría, ¿no? Aplicación en aula, ¿no? De las tecnologías, si gustan, para que esté más completo la idea. Y acá mi indicador será nunca, a veces, siempre, ¿no? Entonces, estos serán los indicadores con los cuales voy a medir esta aplicación en aula. Voy al otro objetivo, digo, determinar la utilidad del uso de las tecnologías de información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes. Acá lo que quiero medir es la utilidad, ¿no? Por eso estoy planteando acá la utilidad del uso de las tecnologías. Entonces será acá mi variable, utilidad de las tecnologías. Defino con autor, que entiendo por utilidad, y acá expreso la categoría, utilidad de la enseñanza-aprendizaje. Los indicadores serán, facilita la enseñanza, mejora la planificación de la clase, el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Entonces, estos indicadores y estas categorías nosotros vamos construyendo en función a la variable que estamos identificando para medir nuestra investigación. Abrimos micrófonos, por favor, para las consultas. Adelante, les escucho. Perdón, yo tengo una observación. Sí. En el segundo objetivo específico, cuando dice conocer cómo aplica el docente las tecnologías, me parece que los indicadores nunca, a veces siempre, se refieren a frecuencia. No estoy muy seguro si sabiendo la frecuencia con la que aplica puedo saber el cómo lo aplica. Ya, perfecto. Sí, por eso les decía hace rato, ustedes como investigadores van a definir los indicadores y las categorías. Entonces ahí depende mucho también de la información que queremos recolectar, ¿no? Si yo voy a aplicar, por ejemplo, una entrevista, entonces trataré de que estos indicadores sean más cualitativos. Si voy a trabajar una encuesta, lo mismo, ¿no? Trataré de que estos indicadores sean más precisos para tener con exactitud la medición de esa variable. ¿Sí? Está bien, Cristian. Gracias. Siempre nosotros definimos, ¿no? Por eso cada tema es distinto, ¿no? Cada tema. Y ustedes, en función de esos temas, vamos a ir trabajando la variable, la categoría, los indicadores. Adelante con otras consultas. ¿No hay consulta? A ver, seguiremos avanzando. Entonces, a ver, lo que quiero que quede clarito es lo siguiente. Cada objetivo específico siempre va a tener su variable, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, incluso al momento de trabajar nuestros objetivos específicos, vamos a ir identificando nuestras variables que respondan al objetivo general, ¿no? Que nos ayuden a entender, a alcanzar ese objetivo general. Y para eso nosotros vamos a trabajar categorías, indicadores, para medir exactamente la variable que estamos trabajando. Ese es el fin, ¿no? Ese es el fin. Nosotros cómo queremos medir. Y estas decisiones que ustedes tomen como investigadores, justamente va a estar en función
a lo que estamos buscando con el objetivo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Cerramos esta parte de la operacionalización con la población muestra y muestreo. Esta población muestra y muestreo, ya les adelanté hace rato, está muy relacionado con la delimitación del objeto de estudio. Cuando hemos hablado del temático, geográfico, temporal y poblacional, ¿no? Y ahí en el poblacional ya hemos expresado quiénes serán nuestros sujetos de investigación, ¿no? O nuestro objeto de investigación. Entonces ahí dijimos, pueden ser personas, pueden ser objetos, ¿no? No siempre van a ser personas. Pero ¿cómo se debe entender? Cuando hablamos en el diseño metodológico, nosotros estamos, por eso hablamos del diseño metodológico, nosotros estamos respaldando el trabajo que estamos haciendo a partir de nuestras técnicas, a partir de la operacionalización, con los criterios de recolección de información. Prácticamente acá es lo que nosotros decimos, cómo o con quiénes o con cuántos vamos a proceder a trabajar la recolección de información. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros tenemos una gran cantidad de población, ¿no? Gran cantidad de población, porque son parte de nuestro objeto de estudio, y nosotros no tenemos muchos recursos para trabajar con toda la población, entonces procedemos a trabajar la muestra. ¿Qué significa la muestra? La muestra es un pedacito de esta población, ¿no? Entonces, este pedacito de la población representa, ¿no? Representa al conjunto de esa población. Entonces, ¿qué hacemos en un trabajo de investigación? Argumentamos el criterio. ¿Con qué criterio nosotros hemos seleccionado a estas personas para que sean parte de la muestra? Entonces, ahí cumplimos algunos criterios que son de representatividad, de confiabilidad. Ahí vemos si vamos a usar fórmulas, hablaremos de margen de error, ¿sí? Esos criterios que nos tienen que respaldar para decir que esta muestra es representativa a toda la población. ¿Qué significa el muestreo? El muestreo son los criterios probabilísticos o no probabilísticos que nosotros empleamos para seleccionar a estos componentes. Es decir, de este total, ¿cómo voy a seleccionar a estos componentes de la muestra? Entonces, usaré criterios probabilísticos o criterios no probabilísticos. Si voy por el probabilístico, trabajaré con métodos aleatorios, estratificados, sistemáticos, ¿sí? Vamos definiendo nosotros como investigadores. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Porque es un diseño metodológico, entonces tenemos que cuidar que cada paso que estamos dando realmente sea confiable, ¿no? Y además tenga un criterio sólido, fuerte, para que demostremos, y digamos, aquí está, ¿no? El trabajo de campo, aquí está la información, por tanto representa, ¿no? A una investigación seria. Entonces, ahí nosotros vemos el criterio de representatividad, ¿no? Eso es lo que más tenemos que cuidar, cómo este pedacito va a representar a toda esta población. Y eso es lo que definimos acá. A ver, en nuestros trabajos, en la mayoría, no hemos usado muestra porque son bien chiquititos, ¿no? Como estamos trabajando artículos científicos y temas muy precisos, en la mayoría no hemos trabajado con muestra. Más nos hemos quedado a trabajar con toda la población porque hemos trabajado con un curso, hemos trabajado con 10 docentes de una carrera, hemos trabajado, qué sé yo, con alguna materia específica. Entonces, por tanto, no hemos definido exactamente una población, ¿ya? O mejor dicho, una muestra. Pero vayamos definiendo. Sí. Perdón, Magíster. En el caso de que nosotros hiciéramos la investigación en el diplomado, en el curso acá, haríamos entonces un muestreo por conglomerados, no tendríamos una población específica. Directamente todos los estudiantes del curso sería nuestra muestra. Claro, ya no tendríamos muestra, porque sería toda la población, 100% de la Exacto, población. tomamos todo el conglomerado como población. Correcto, ¿no? Ya no tendríamos muestra. Ahora, salvo que tú decidas, digamos,
escoger por áreas, ¿no? Las áreas por áreas escojas para entrevistar. Ahí sí necesitamos sacar una muestra, ¿no? Pero si Claro. el objetivo es un Ahí, fin ahí, común, ahí sería estratificado, ¿no? correcto, correcto. Entonces, si fuera un fin común, entonces nos quedamos con toda la población y es el 100% de la población. Ok, gracias. Sí. Entonces, a ver, entendiendo un poquito estos conceptos, ya con esta idea. Población es el conjunto de personas, animales o cosas, ¿no? No siempre en la investigación vamos a trabajar con personas. Podemos trabajar con objetos, como hemos visto ayer, ¿no? Podemos trabajar con textos, con libros, con recortes de periódicos, videos, podemos incluso clasificar con páginas de YouTube, eh, bueno, dependiendo de lo que es de nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, la población siempre va a ser el conjunto de personas, animales o cosas de los que se desea conocer algo en una investigación. Tiene relación con la delimitación del objeto de estudio. Prácticamente ahí ya estamos adelantando quién o quiénes serán nuestro objeto de estudio. La muestra. La muestra es un subconjunto, ¿no? Es un pedazo de la población en el que se llevará a cabo la investigación. Entonces, en este pedacito de la muestra, nosotros aplicamos las encuestas, las entrevistas, todas las técnicas que hemos diseñado. ¿Con qué fin? Para que luego de la recolección de información, nosotros vayamos generalizando, ¿no?, al resto de la población o vayamos infiriendo, ¿no?, al resto de la población. La muestra es representativo a la población, ¿sí? Entonces, lo que más tenemos que cuidar es que este pedacito de la muestra sea representativo. ¿Hay procedimientos para su elección? Sí. Hay fórmulas, hay criterios por lógica, criterios cualitativos que se pueden emplear en la selección de esa muestra. El muestreo. El muestreo es el método, reglas, procedimientos utilizados para seleccionar a los componentes de la muestra. Entonces acá decimos con qué criterios los vamos a seleccionar. Entonces ahí vamos aplicando algunos criterios aleatorios, estratificados, sistemáticos y otro tipo de criterios que se pueden usar para seleccionar a los componentes de la muestra. Prácticamente es eso lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo resumimos toda esta idea de la población muestra y muestreo? Trabajamos en la tablita número 3. ¿Ya? Esta es la tabla número 3, que lo denominamos población, muestra y muestreo. En esta tabla, lo mismo. Fíjense qué tan importantes son los objetivos, porque es la base, ¿no? Son la base de todo. Entonces acá, nuestros objetivos específicos en esta columna. Acá nuevamente volvemos a mencionar las técnicas que están en la primera tabla. Y acá empezamos a identificar la población, ¿ya? Empezamos a identificar la población por cada técnica. Entonces empezamos a identificar. Trabajamos la muestra y el muestreo. ¿Cómo funciona? Veamos así. Objetivo específico: describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad. ¿Qué técnicas estoy usando? Encuestas, entrevistas estructuradas. Como estoy trabajando con estudiantes, entonces tengo las encuestas, voy a aplicar a 500 estudiantes, tengo como población. Pero como no tengo muchos recursos y quiero trabajar con una muestra, entonces selecciono un tipo de muestreo, qué sé yo, margen del 10% de margen de error, y me va a salir 96 encuestas. ¿Qué muestreo voy a usar? ¿Qué tipo de muestreo voy a usar para seleccionar a los componentes de la muestra? El probabilístico sistemático. Lo mismo, como tengo otra técnica, tengo entrevistas estructuradas, mi población sigue siendo la misma porque son estudiantes, ¿no? Son estudiantes acá de la materia de contabilidad. Entonces, voy a trabajar entrevistas estructuradas. Entonces, no puedo hacer 500 entrevistas, ¿no? Imagínense hacer 500 entrevistas. Entonces, voy a trabajar más bien con muestras. Entonces, voy a hacer mi selección de 10 entrevistas por cuota, 2 por cada grupo, ¿no? Entonces, mi muestreo será por cuota. Si acá tengo como población a los docentes, ¿no?, o a los docentes de la materia de contabilidad, entonces la técnica que estoy empleando es entrevista en profundidad.
Como tengo 8 docentes, voy a trabajar con los 8 docentes. Voy a entrevistar a los 8 docentes. Por tanto, no tengo muestra y tampoco tengo muestreo, porque estoy trabajando con el total de la población. Es hace rato lo que decías, Cristian, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con todos los compañeros que están en el módulo, en el curso, entonces acá trabajaré con toda la población, por tanto, no tendré muestra ni muestreo. Lo mismo acá. Fíjense, repetimos las técnicas, entrevista estructurada, lo mismo la población, se puede repetir la población porque son los mismos estudiantes, ¿no? No son otros. Lo mismo se puede repetir la muestra y el muestreo porque se va a aplicar las mismas técnicas, ¿no? Las mismas técnicas y también el criterio del muestreo, ¿no? Entonces vamos repitiendo lo mismo. Se puede hacer esa repetición de las muestras y del muestreo. Prácticamente eso es lo que tenemos que trabajar en el diseño metodológico. Son más tablitas lo que tenemos que trabajar, ¿no? Son 3 tablas que vamos a ir precisando. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, adelante, les escucho. Y yo tengo una consulta. Nos había comentado ayer, si no me equivoco, de que iba a subir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la verdad, personalmente le hablo, lo he visto muy largo la exposición del día de hoy. Obviamente ha habido partes que simplemente se me han escapado, entonces quería confirmar cuándo nos va a subir ese pequeño ejemplo para que en base a eso podamos repasar tal vez y comprender mejor la explicación que nos está dando. Gracias, Cecilia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy voy a subir estas 2 clases grabadas, aunque han estado cortadas por este tema de las conexiones, pero voy a subir hoy a nuestra plataforma y también voy a subir 2 ejemplos de cómo se tienen que trabajar en nuestra plataforma. Hasta un rato más, una hora. Denme una hora y voy a subir esos materiales para que mañana ustedes puedan trabajar. Lo que quiero es que el viernes, bueno, ¿no hay más preguntas antes de ir adelantando? Tenemos un montón, pero ya a la hora Pero creo ya que es nos va a dar. tarde. Ya, perfecto. Y es hora. Por la grabación les decía.